Felipe Montes. Hola, amantes de la lectura, la escritura, el habla, la escucha. Hola, amantes de la naturaleza, la lengua española y las artes en general. Espero que estén muy bien. Gracias por estar aquí una vez más. Hoy vamos a hablar acerca de la relación entre hablar y escribir. Y es que es una relación que varía de persona a persona, varía de lengua a lengua y varía de estética a estética. Hay escritores que recomiendan escribir como se habla. Eso es interesante porque surgen muchos libros, muchas obras, sobre todo narrativas, en que al leer el diálogo entre dos o más personajes, encontramos un tono que nos es familiar o que intuimos que le es familiar a alguien de otro país. Eh, Quien escribió eso lo hizo registrando el habla de otras personas o de sí mismo y ha logrado pues retratarlo hasta cierto punto y hasta cierto grado. A veces el registro es tan fiel que existen como en la transcripción lingüística ciertas marcas diagonales, líneas verticales, otros signos de puntuación que nos dicen exactamente o de la manera más fiel posible nos dicen cómo se pronunció aquello y cómo fue. También hay otros enfoques como el que Alatorre dice que Rulfo ejercía, que consistía en sí escuchar el habla de la gente, en ese caso sobre todo campesinos del centro de la República Mexicana, del centro de México, pero a partir de esa fuente sintetizar, crear a golpe de martillo, a muy buen golpe de martillo en el caso de Rulfo y de Alatorre, claro, también, eh, un, eh, un lenguaje coloquial, pero de fuente literaria o de inserción literaria o injertado en la literatura para que se alimente de la savia literaria. Eh, otra, Otro enfoque muy distinto y que va por otro lado es la gente que prefiere hablar como se escribe. Y ya ven que en la escritura hay ciertas modas, ciertos tics, ciertas costumbres, ciertas estructuras, ciertas ambiciones que puestas en el lado del habla, pues a algunas personas les causan curiosidad, a otras rechazo y a otros, como a mí, fascinación. No es que tenga que ser distinta el habla a la escritura, simplemente ha ocurrido de esa manera porque el mundo de la escritura se ha acomodado de cierta forma en la atención de la gente que la recibe y que la envía. Y el habla ha sido inmediata y ha sido más amigable con los usuarios en el sentido de que alguien puede aprender a hablar simplemente por estar rodeado de gente que habla, pero es difícil que alguien aprenda a escribir simplemente por estar rodeado de gente que escribe y normalmente la gente no está escribiendo enfrente de los demás de la misma forma en que habla enfrente de los demás. Entonces, bueno, hay lenguas como algunas de origen oriental, en que los ideogramas, que son eh, dibujados o escritos sobre papel y otros sustratos, son una lengua en sí con su propia lógica, su propia estructura y su propia sintaxis, que no equivalen, como en otras lenguas como la nuestra, a lo que se habla. Es decir, ahí sí podemos hablar de dos lenguas distintas. Cada ideograma puede tener una o más traducciones sonoras, en algunos casos, en algunas de esas lenguas, y sí se podría hablar de poesía que está escrita, exclusivamente escrita, de poesía que está hablada, exclusivamente hablada, y a veces de una interacción entre ambas, como lo hizo Ezra Pound en los cantos. Um,
En el caso de la lengua española, que es lo que me gusta mucho a mí y lo que siempre busco que les guste mucho a ustedes, que amen ustedes, tenemos la tensión entre lo que se escribe y lo que se habla. Mucha gente cree, erróneamente, que lo hablado no es arte. De hecho, la denominación literatura está para mí equivocada, puesto que parece ser un arte gráfico, un arte en el cual las letras son el elemento obligatorio o esencial o nuclear. Y no, la definición que más me gusta es, y no sería de literatura, sino creo yo que de un término más amplio como poesía, abarcando con poesía todo lo bello que se haga con este material, es arte verbal. Creo que arte verbal es un concepto muy claro, muy explícito, que nos indica que lo que se está haciendo arte y que el material, arte con todo lo que implica el arte para cada quien, porque además no hay acuerdo, hay acuerdos básicos u opiniones comunes. Y con la palabra verbal estamos entendiendo que esto se hace con palabras, con frases, con sintaxis, tanto como con eh, eh, elección de palabras, con pragmática tanto como con sintagmática, y que podemos aprovechar prácticamente cualquier emisión verbal que nos parezca adecuada para nuestra obra. Entonces, no es tanto que si alguien habla como escribe o alguien escribe como habla, o que alguien, que es lo que generalmente quieren decir, que alguien habla como muchos escriben o alguien escribe como muchos hablan, sino más bien cómo queremos nosotros ejercer nuestra capacidad de habla y cómo la expresamos o la desdoblamos o la codificamos en esa manera indirecta que es la escritura. Y recuerden, estamos hablando del español y de de muchas otras lenguas que existen en el mundo. Pero la escritura no es requisito para que exista literatura. Y otra vez cambio el término. No es requisito para que exista poesía. Hay mucho más poesía hablada en nuestro mundo que poesía escrita. Y eso lo vamos a discutir ya si quieren allá en sus pueblos, en sus ciudades, en sus comunidades, en sus casas de la cultura, en sus plazas y en sus parques. Así que muchas gracias por poner atención de nuevo a esta reflexión. Anoten sus opiniones, yo sé que puede haber aquí algo de controversia, lo cual es bienvenido. Y gracias otra vez, Gerardo, por estar por aquí. Gracias a ustedes por escuchar estas palabras que hablo. Y les mando muchos y muy grandes abrazos desde Monterrey, México, Hispania. Hasta luego. La Hacienda de la Soledad, una experiencia fantástica y fuerte para amantes del realismo mágico, está en Amazon.